Desde la primera luz del alba, el desierto se extendía como un océano inmóvil, dorado y silencioso. El calor aún no había despertado del todo, pero la promesa de su peso ya se sentía en el aire. Samira llegó caminando por el sendero de piedra que conectaba el pueblo con las puertas del palacio. Llevaba consigo una pequeña maleta de tela áspera, el cabello recogido con un pañuelo descolorido y las manos curtidas por los años. No era joven, pero tampoco vieja. Era una mujer que conocía el cansancio, pero que aún se mantenía de pie. Frente a ella, las columnas blancas del palacio se alzaban como centinelas, marcando el inicio de un mundo que no le pertenecía, pero al que había sido llamada, no por destino, por necesidad. Aceptó el trabajo sin hacer preguntas, sabiendo que en aquel lugar, donde reinaban los muros de mármol e intrigas silenciosas, solo le quedaba obedecer, limpiar y desaparecer entre las sombras. Le entregaron su uniforme sin mirarla a los ojos. La encargada de personal apenas susurró su nombre antes de indicarle las zonas que debía asear. Nadie la saludó. Nadie preguntó de dónde venía. Y eso, para Samira, fue un alivio. En cada baldosa que fregaba encontraba una tregua. En cada silencio, una oportunidad de no recordar. No hablaba con nadie más allá de lo estrictamente necesario. Comía en una esquina del comedor, barría los corredores antes de que llegaran los pasos importantes, y se aseguraba de que su presencia pasara tan desapercibida como la brisa del amanecer. Pero el palacio, con toda su grandeza, también era una jaula. Y los ojos que lo habitaban, aunque vestidos de oro, podían cortar más que el viento del desierto. Fue en uno de esos pasillos silenciosos donde lo vio por primera vez. No hubo música, ni palabras, ni dramatismo alguno, solo una mirada larga, profunda, detenida como si el tiempo hubiese contenido el aliento por un instante. El sheik estaba de pie junto a un ventanal abierto, observando el horizonte arenoso, con el rostro entre sombras. Sus túnicas oscuras se mecían apenas con la brisa. No la saludó. No sonrió. Solo la miró. Y en esa mirada, Samira sintió algo que no supo nombrar. No era atracción, tampoco miedo. Era reconocimiento. Como si él, por alguna razón incomprensible, hubiese notado algo en ella que ni ella misma recordaba que existía. Fue solo un segundo, un momento fugaz, pero suficiente para sembrar una pregunta que la acompañaría durante las noches siguientes, mientras dormía en su pequeña habitación del ala de servicio, con una ventana sin vista y el corazón latiendo más fuerte de lo necesario. Los días siguientes transcurrieron sin más encuentros, pero algo había cambiado. Los pasillos ya no eran solo pasillos. Las puertas que antes ignoraba ahora parecían guardar secretos más grandes. Las miradas de los otros se volvían más inquisitivas. Y ella, que había aprendido a no esperar nada de nadie, comenzó a escuchar sus propios pensamientos con más claridad. ¿Por qué él la había mirado así? ¿Qué había visto? ¿Acaso fue un error, una coincidencia, una confusión? ¿O tal vez una señal? Samira no creía en cuentos de hadas ni en milagros escondidos entre columnas de mármol, pero esa mirada tenía un peso, como si hubiese despertado algo dormido en lo más profundo de su ser. El recuerdo de una mujer que, en otro tiempo, soñaba con ser más que invisible. Las primeras horas del día en el palacio eran silenciosas, pero no vacías. Cada rincón guardaba ecos, de decisiones tomadas en voz baja, de pactos sellados con la mirada, de recuerdos que flotaban entre los tapices y los muros de alabastro. Samira había aprendido rápido a moverse sin hacer ruido. Con el balde en una mano y el trapo en la otra, deslizaba sus pasos como si el mármol ardiera. Sabía cuáles puertas evitaban rechinar, qué pasillos cruzar sin cruzarse con nadie, y cómo leer las expresiones de los rostros nobles para retirarse antes de ser notada. Su mundo, aunque limitado, estaba bajo su control. Pero desde aquel cruce de miradas con el sheik, algo imperceptible comenzó a desordenar su mapa interno. No era él quien la buscaba.
Era el palacio. Era el aire. Era una sensación extraña que le rozaba la espalda cada vez que pasaba frente a los ventanales abiertos, como si alguien, o algo, esperara que ella se detuviera, que preguntara, que se atreviera a mirar más allá del suelo que debía limpiar. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Una tarde, mientras se encargaba de la limpieza de la Biblioteca Norte, un lugar reservado, al que pocas criadas tenían acceso, encontró un cuaderno olvidado sobre un cojín bordado. No era delgado, ni nuevo. La tapa estaba desgastada, las hojas dobladas en los bordes. Lo abrió por curiosidad, sabiendo que podía ser despedida por solo tocarlo. Dentro, no encontró números ni inventarios, sino frases escritas con letra firme, pero melancólica. Poemas en árabe, fragmentos de cartas sin destinatario, pensamientos solitarios sobre el viento, el amor, la pérdida. En una página, una línea resaltaba en tinta más oscura. El poder no reside en el trono, sino en aquel que puede sentarse en silencio frente a sus heridas. Sintió un nudo en la garganta. No sabía si pertenecían al sheik, pero algo en esas palabras le hablaba a ella. Cerró el cuaderno con suavidad y lo colocó donde estaba, pero desde ese día, regresaba a esa sala con más frecuencia de la necesaria. Los otros empleados comenzaron a murmurar a sus espaldas. La nueva está demasiado cerca de los aposentos privados. ¿Ya la vieron entrar sola a la biblioteca? Tal vez cree que puede escalar. Samira fingía no escuchar. No por indiferencia, sino por supervivencia. Había vivido lo suficiente para saber que el veneno no siempre mata. A veces solo busca corromper el alma. Ella seguía con su trabajo, con más empeño, con más silencio. Pero su alma ya no era la misma. Porque cuando uno empieza a preguntarse si merece algo más, ya no puede regresar del todo a la resignación. Fue en uno de esos días de rutina alterada que, mientras barría el vestíbulo principal, lo vio nuevamente. Esta vez, el sheik no estaba solo. Hablaba con dos hombres de traje oscuro, con acento extranjero. Sus palabras eran firmes, su postura imponente. Pero cuando cruzó junto a Samira, bajó el tono. No la miró, pero tampoco evitó que ella lo escuchara decir: «Algunos de mis mejores tesoros están donde nadie los busca». Aquella frase cayó como arena caliente sobre su pecho. Era una casualidad, quizás una metáfora, una simple observación sin destinatario. Pero para ella, fue un susurro que agitó el agua estancada en su interior. Esa noche, antes de dormir, se sentó en la cama con el rostro entre las manos. No lloró, no rezó, solo respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que su corazón imaginara otra vida. Las mañanas en el palacio comenzaban con un silencio que no era quietud, sino una pausa antes del torbellino de órdenes, reuniones y pasos apurados. Esa mañana, sin embargo, algo quebró ese ritmo invisible. Samira acababa de terminar de limpiar los jarrones del corredor de los espejos, cuando una mujer del servicio, de rostro tenso y voz cortante, se le acercó sin rodeos. «El sheik ha solicitado que te encargues de sus aposentos personales. Empiezas hoy». No hubo explicación, ni opción. Solo esa orden que la dejó con el balde en el aire y el alma en sobresalto. Las demás trabajadoras se detuvieron por un instante, fingiendo no haber escuchado, aunque el silencio las traicionaba. Era un gesto sin precedentes. Las habitaciones del sheik eran territorio exclusivo de dos empleados antiguos, hombres de confianza. Que una mujer, y además nueva, fuera llamada a ese espacio, era, como mínimo, escandaloso. Samira aceptó sin una palabra, no por valentía, sino por resignación. Sabía que negarse habría sido peor. Caminó por el corredor de mosaicos como quien camina hacia un juicio. El sol filtraba su luz por las rendijas de los arcos, pintando el piso con sombras que se movían como fantasmas. Al llegar, un guardia le abrió la puerta sin hablar. Adentro,
Todo estaba en su lugar. Los cojines perfectamente alineados, los estantes impecables, las alfombras sin una mota de polvo. ¿Qué se suponía que debía limpiar? Entró despacio, con la sensación de que estaba invadiendo algo sagrado. El ambiente olía a incienso de cedro, con una nota lejana de menta. En las paredes colgaban tapices de escenas antiguas, y junto a la ventana, una jaula abierta dejaba que un halcón durmiera plácidamente sobre una percha. Era un espacio silencioso, pero no vacío. Estaba cargado de algo más, de presencia. No pasaron 5 minutos cuando escuchó la puerta abrirse. El sheik entró con paso firme, vestido con una túnica sencilla, sin escoltas ni pompa. Sus ojos oscuros la encontraron de inmediato, como si ya supiera dónde estaba. No habló al principio, solo caminó hacia una mesa donde descansaban varios documentos. Samira se irguió, con el trapo aún en la mano, sin atreverse a moverse. Fue él quien rompió el silencio sin mirarla. Nadie toca este lugar, excepto yo. Pero a ti, te he observado. El corazón de ella dio un salto, pero su rostro no se inmutó. Él continuó, con voz calma pero directa. No es una prueba. No es un castigo. Solo quiero saber si entiendes el valor del silencio. Samira no respondió, pero bajó la mirada, respiró hondo, y siguió limpiando, no por obediencia, sino porque, por primera vez, sentía que su presencia tenía un eco, una razón, aunque aún no supiera cuál. A partir de ese día, regresó a los aposentos del sheik todas las mañanas. Nunca hablaban, pero el modo en que él la dejaba estar, sin cuestionamientos ni vigilancia, era en sí mismo una conversación muda. Él leía, escribía o simplemente observaba el horizonte, mientras ella limpiaba cada rincón como si el alma del lugar también se lustrara con cada gesto suyo. Y poco a poco, el silencio entre ambos dejó de ser vacío, para convertirse en puente. El día comenzaba igual que los anteriores, pero algo en el aire había cambiado. El palacio parecía respirar distinto. Samira, ya habituada al ritual silencioso de limpiar los aposentos del sheik, notaba pequeños detalles que antes no estaban. Un libro abierto junto al jarrón de cobre, una túnica dejada descuidadamente sobre el diván, una taza de té aún tibia al borde de la ventana. No eran descuidos, sino señales. Señales de que él empezaba a permitirle ver más allá del hombre impenetrable. Esa mañana, mientras sacudía con delicadeza los bordes de una alfombra persa, notó que el sheik no estaba donde solía, y por un instante creyó que no aparecería. Sin embargo, cuando terminó y se disponía a salir, lo vio de pie en el umbral, como si la hubiese estado observando todo el tiempo. No llevaba corona ni insignias, solo una túnica clara y una expresión insondable. El silencio entre ambos se alargó como una sombra. Entonces, él habló, no como un rey, sino como un hombre. ¿Por qué no bajas la mirada como los demás? La pregunta flotó en el aire, inesperada y directa, como una brisa cálida que atraviesa una puerta cerrada. Samira no supo qué responder. Durante años había aprendido a callar, a desaparecer, a convertirse en fondo. Pero esa pregunta no era una acusación, era una curiosidad sincera, casi un halago escondido. Y en su silencio, algo se quebró. No contestó con palabras, pero sus ojos, fijos, serenos, lo dijeron todo, porque no se sentía menos. Él no insistió, solo asintió levemente, como si hubiera comprendido una verdad que no necesitaba ser explicada. Caminó hasta la mesa de mármol donde reposaban mapas antiguos, extendió uno y comenzó a marcar rutas con una pluma. Ella, sin saber por qué, no se marchó. Se quedó quieta, contemplando cómo sus manos se movían con precisión. De vez en cuando, él la observaba por el rabillo del ojo, sin incomodidad. Era como si, de alguna forma misteriosa, su presencia le ofreciera algo que ni los generales ni los sabios le daban: paz. A partir de ese día, el sheik comenzó a hablar más. No eran conversaciones completas ni confidencias.
Solo frases sueltas, reflexiones al aire, como si pensara en voz alta sabiendo que alguien lo escuchaba. Una mañana, mientras ella limpiaba las repisas de madera labrada, dijo sin mirarla: «Las paredes escuchan, pero el alma reconoce el eco». Samira no supo si aquello iba dirigido a ella, pero esas palabras se le quedaron grabadas como una oración secreta, y sin darse cuenta, se convirtió en la única capaz de entrar a ese espacio no solo con su cuerpo, sino también con su alma. La rutina en los aposentos del sheik se había vuelto un ritual silencioso. Cada mañana, Samira entraba sin hacer ruido, como si flotara sobre las alfombras orientales. Sus manos, firmes pero delicadas, conocían ya el ritmo de aquel lugar. Las esquinas que acumulaban polvo con el viento del desierto, los cojines que había que acomodar con precisión, las lámparas de aceite que nunca debían apagarse del todo. Pero más allá de la limpieza, ella había aprendido a leer los espacios. Y en aquel cuarto, comenzaba a entender lo que nadie decía. Había objetos que no pertenecían a un líder frío o a un gobernante distante. Había detalles, un pañuelo bordado, un espejo roto, un retrato sin marco escondido detrás de una cortina, que hablaban de pérdida. Y aunque nadie lo confirmara, Samira lo supo. Ese hombre guardaba luto. No era difícil imaginarlo. En un lugar donde todos bajaban la cabeza y hablaban con cuidado, la tristeza podía pasar por dignidad, pero el silencio tenía grietas, y en esas grietas Samira se colaba sin querer. Una tarde, mientras organizaba los estantes de la biblioteca privada del sheik, encontró una caja de madera. No estaba escondida, pero sí colocada de manera que solo alguien atento la notaría. Abrió la tapa con cuidado y halló dentro cartas escritas con caligrafía femenina. Algunas estaban sin abrir, otras, dobladas y con bordes desgastados. En una de ellas, una frase temblorosa captó su atención: «Si hubiera podido quedarme, no habría dejado solo tu corazón». Samira cerró la caja con la misma lentitud con la que se acaricia una herida ajena. No necesitaba más para entender. El sheik no era un hombre endurecido por el poder, sino marcado por la ausencia. Esa noche, mientras regresaba a su pequeña habitación del ala de servicio, el eco de esa frase le palpitaba en el pecho. Había algo profundamente humano en todo aquello. Y por primera vez sintió miedo. Miedo de involucrarse, de ver más de lo que debía, de ser tocada por una historia que no le pertenecía. Pero también sintió otra cosa. Algo que no se atrevía a nombrar, pero que se deslizaba en su pecho como un hilo de luz entre la tela opaca de su pasado. Al día siguiente, cuando lo vio sentado junto al ventanal, con la mirada perdida más allá de las palmeras del jardín, no dijo nada, pero se quedó un momento más junto a él, fingiendo ajustar las flores del jarrón. Él no se movió. Solo murmuró, casi en un suspiro: «Hay dolores que solo sanan cuando alguien los nombra sin miedo». Samira bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto, porque entendía, sin palabras, que algunos silencios no deben romperse, pero sí acompañarse. El palacio, con sus muros dorados por el sol y su arquitectura imponente, no era un lugar de secretos, era un lugar de susurros. Todo lo que ocurría, aunque fuese en silencio, encontraba forma de circular por corredores, cocinas y patios interiores. Y aunque Samira caminara con la discreción de una sombra, su cercanía al sheik no pasó desapercibida por mucho tiempo. Las miradas comenzaron a durar más de lo apropiado. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella cruzaba un umbral. Los susurros detrás de los biombos aumentaron de volumen justo lo suficiente como para que los escuchara sin querer. Dicen que entra sola a sus habitaciones, que él le permite mover sus cosas. Tal vez le recuerda a alguien que ya no está. Samira no respondía. No porque fuera débil, sino porque había aprendido que en lugares como ese, la dignidad se defendía con silencio y espalda erguida. Sin embargo, por dentro, aquellas palabras comenzaban a doler. No por lo que insinuaban,
sino por el temor de que mancharan algo que para ella era sagrado. Esa conexión sutil, sin nombre, que la unía al sheik como una melodía sin partitura. Él nunca le había hecho una insinuación, jamás cruzó la línea del respeto, ni le ofreció más que un espacio donde su existencia no era ignorada. Pero el veneno de los otros no necesitaba hechos, solo suposiciones. Y esas, en un palacio, eran más peligrosas que las verdades. Una tarde, mientras barría los corredores cercanos al patio de los estanques, escuchó a la cocinera hablar con una joven sirvienta. No era la primera vez que hablaban de ella, pero esta vez no se escondieron. No entiendo qué le ve, ni siquiera es bonita. Camina como si creyera que vale algo. La frase se clavó en su pecho con fuerza inesperada. No por el insulto, sino por la verdad que llevaba detrás. La belleza no era su escudo, su dignidad lo era. Y eso, en ese lugar, era aún más imperdonable. Esa noche, Samira se encerró en su pequeño cuarto sin encender la lámpara. Se sentó junto a la ventana y dejó que el aire tibio del desierto acariciara su rostro. No lloró, pero por primera vez sintió el peso de todo lo que había callado. ¿Por qué su silencio molestaba tanto? ¿Por qué una mujer humilde no podía ser vista sin despertar sospechas? ¿Acaso no bastaba con hacer su trabajo, con no pedir nada? Cuando finalmente se recostó en su camastro, juró que no dejaría que las voces ajenas rompieran lo que estaba construyendo dentro de sí. Porque más allá del sheik, más allá del palacio, ella comenzaba a recuperar algo que había perdido hacía mucho: la conciencia de su propio valor. El cielo, que había permanecido despejado durante semanas, comenzó a teñirse de gris al caer la tarde. En el palacio, todos sabían lo que eso significaba. Una tormenta de arena se avecinaba. Las banderas comenzaron a ondear con furia, y los jardineros corrían a asegurar las palmas, mientras las puertas de madera gruesa se cerraban una a una. Samira, que acababa de terminar sus tareas en el corredor oriental, fue llamada por uno de los supervisores. «Quedaos dentro hasta que pase la tormenta. No es seguro regresar a los alojamientos». La condujeron hacia el ala privada del sheik, donde rara vez alguien más permanecía fuera de los criados de confianza. Al principio pensó que esperaría sola en la antesala, pero el destino tenía otros planes. El sheik ya estaba allí, sentado en un diván bajo, con un libro en las manos y la mirada distraída. Las ventanas estaban selladas con cortinas gruesas, pero aún así se escuchaba el rugido del viento golpeando los muros exteriores. Samira no preguntó nada. Se quedó de pie, junto a la puerta, con las manos cruzadas al frente. Él levantó la vista y con ese tono que parecía mezclar autoridad con ternura, le indicó un lugar para sentarse. «No es necesario que esperes de pie. Aquí el viento no puede tocarnos». A regañadientes, ella obedeció, pero se sentó en el borde, como si temiera hundirse demasiado en un lugar que no le pertenecía. La sala se fue llenando de un silencio diferente al habitual. No era el silencio tenso de los pasillos, ni el de los rumores que se disfrazaban de respeto. Era un silencio que contenía algo más íntimo, más humano. El sheik, sin apartar la vista del libro, dijo en voz baja: «Cuando era niño, solía creer que el viento era un castigo de Dios. Ahora sé que viene para limpiar lo que no somos capaces de soltar». Samira no supo cómo responder, pero sus ojos se clavaron en los suyos por un instante, con una mezcla de comprensión y asombro. No esperaba ternura de un hombre como él. No en medio de una tormenta, y sin embargo, allí estaba, abierto, real. Minutos después, él se levantó y fue hacia una estantería. Sacó un libro encuadernado en cuero, antiguo, y lo ofreció a Samira. «Léelo. Es poesía sufí. A veces, el alma encuentra palabras que no sabía que necesitaba». Ella lo recibió con las manos temblorosas. No era solo un gesto de cortesía. Era una invitación. Un puente tendido entre dos mundos que, hasta hace poco, no podían tocarse. Pasaron horas allí,
sin decir más. Solo compartiendo el mismo espacio, el mismo refugio, el mismo silencio. Afuera, el viento rugía. Adentro, algo empezaba a calmarse. Cuando la tormenta pasó, el palacio amaneció cubierto por una fina capa de arena que se colaba entre las celosías y dormía sobre los mármoles como polvo de estrellas. Era como si el viento hubiera acariciado con furia cada rincón, dejando en su estela una nueva quietud. Samira retomó sus funciones con la misma puntualidad de siempre, pero algo en ella, en su respiración, en sus pasos, en su silencio, se había transformado. Comenzó a recorrer el palacio con una atención distinta. Ya no solo limpiaba, observaba, escuchaba, sentía, como si los muros le hablaran en otro idioma. Una mañana, mientras se dirigía hacia los aposentos del sheik, notó una pequeña puerta entreabierta al final del corredor sur, una que jamás había visto abierta. No era una entrada lujosa, ni tenía custodios. Apenas una enredadera seca cubría parte del marco, como si la naturaleza hubiera querido ocultarla. La curiosidad, más fuerte que el protocolo, la empujó hacia adentro. Lo que encontró fue un jardín olvidado, encerrado entre muros altos, con fuentes secas, bancas cubiertas de musgo y rosas viejas que, a pesar del abandono, seguían floreciendo con dignidad. El aire tenía un aroma añejo, mezcla de jazmín, polvo y memorias. Samira avanzó lentamente, como si temiera romper el silencio sagrado de aquel espacio. En el centro, un árbol de granadas crecía torcido hacia, sol, sus ramas cargadas pero no cosechadas. Bajo su sombra, una manta de seda marchita descansaba sobre una banca de piedra. Era evidente que ese lugar había sido especial, y había sido olvidado. Se sentó un momento, sin saber si estaba cometiendo un error. Allí, entre los murmullos de hojas secas y el crujido del mármol agrietado, sintió algo extraño: paz. Una paz tan profunda que cerró los ojos, permitiéndose respirar sin miedo. Pero no estaba sola. El crujido de pasos la hizo voltear. Era el sheik. Vestido con túnica oscura, el rostro sin máscara de poder, los ojos más humanos que nunca. No preguntó qué hacía allí, solo se acercó y se sentó frente a ella. El silencio no era incómodo, era denso. Él habló primero. Este jardín fue suyo, de mi esposa. Nadie entra desde que ella se fue. Nadie se atrevió. Samira bajó la mirada, pero no se disculpó. Tampoco se movió, porque lo que había encontrado allí no era una falta, era un eco, un puente entre lo que él había perdido y lo que ella, sin saberlo, comenzaba a representar. ¿Y tú por qué entraste?, preguntó él finalmente, sin reproche. Samira respondió con sinceridad, sin adornos. Porque las cosas que se abandonan también merecen ser vistas. El sheik la observó por largo rato. Luego se levantó sin decir más, pero antes de marcharse, volvió a mirar las rosas y susurró, casi para sí mismo: entonces quizás también merecen ser tocadas. Las estaciones en el desierto no se marcaban por la lluvia o el frío, sino por el modo en que la luz tocaba las cosas. Y esa luz, en los días recientes, comenzaba a dorar los muros del palacio con una suavidad inusual. Samira continuaba con sus tareas como siempre, puntual, reservada, firme. Pero ya no era invisible. Las miradas que antes la atravesaban como si no existiera, ahora se detenían unos segundos más. No era por belleza ni por gracia. Era por algo más sutil y profundo, su forma de estar. Su manera de caminar como si el mundo no la poseyera, de sostenerse recta aun cuando la ignoraban, de mirar de frente cuando todos agachaban la cabeza, y en ese equilibrio silencioso, empezaba a mover cosas que ni siquiera ella alcanzaba a imaginar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las dunas y el aire traía ese aroma seco que anunciaba la noche, una de las asistentes del sheik se le acercó. No lo hizo con soberbia ni con frialdad. Su tono era sereno, casi respetuoso.
El sheik pidió que esto te sea entregado en persona. Extendió una caja rectangular, envuelta en una tela marfil, con un lazo de hilo dorado. Samira la tomó sin hacer preguntas, no por falta de curiosidad, sino por respeto. Esperó hasta llegar a su habitación, cerró con llave, y con manos contenidas desató el lazo. Dentro, reposaba un velo. No era cualquier velo. Era de gasa finísima, con bordes bordados a mano en hilos de oro y perlas diminutas. Su color no era blanco ni crema, sino un tono cálido que oscilaba entre el ámbar y el durazno maduro. Lo tocó apenas, como si fuera algo sagrado. Junto a él, una pequeña nota escrita con una caligrafía fuerte y elegante. No es para que te escondas, es para que el mundo vea lo que yo ya vi. Samira sintió que el aire le faltaba, no por el regalo, sino por lo que implicaba. No era una joya, no era una invitación, era un reconocimiento. Se sentó sobre su camastro y apoyó el velo sobre sus piernas. Lo miró por largos minutos sin saber qué hacer. ¿Debía usarlo? ¿Debía devolverlo? Pero ninguna de esas preguntas tenía tanto peso como aquella que no se atrevía a formular. ¿Qué significaba eso para él? Y más aún, ¿qué significaba para ella? El velo permaneció guardado durante días. Samira no se atrevía a usarlo. No por miedo a las habladurías, esas ya flotaban como polvo en los pasillos del palacio, sino porque sabía que aquel objeto no era solo un regalo. Era un gesto, una declaración muda que ella aún no sabía si podía recibir. Sin embargo, algo en su interior ya había cambiado. Cada vez que cruzaba una sala, los demás detenían la conversación. Cada vez que pasaba junto a una ventana, sentía miradas clavadas en su espalda. Y aún así, seguía firme. Porque no había pedido el respeto de nadie, pero había aprendido a caminar como si lo mereciera. ¿Te está gustando la historia? Déjanos tu like y comparte tus impresiones en los comentarios. Fue durante una de esas mañanas en que el palacio parecía dormido, que todo cambió. Samira había sido enviada a supervisar la limpieza de la sala de reuniones menores, una tarea que no le correspondía pero que aceptó sin cuestionar. Estaba revisando las cortinas de lino cuando escuchó una voz áspera a sus espaldas. Con razón está tan cerca del sheik, así cualquiera escala. La frase, pronunciada por una de las supervisoras del servicio, se clavó en el aire como una daga. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero esta vez no estaba sola. Un silencio repentino inundó la sala. Samira no giró de inmediato. Continuó ajustando la cortina con calma, como si esa frase no la hubiera tocado. Pero entonces, otra voz se alzó. Firme, con autoridad, con peso. Nadie en este palacio tiene derecho a escupir veneno sobre quien trabaja con dignidad. Era la voz del sheik. Había entrado sin anunciarse. Su mirada recorrió la sala con severidad, deteniéndose en los ojos de cada uno. Nadie respondió. Nadie se atrevió. Y él agregó con calma. Si la mitad de ustedes trabajara con la mitad del valor que ella tiene, este palacio sería digno de su historia. Samira sintió el rostro arder. No por vergüenza, sino por algo más profundo. Era la primera vez que alguien la defendía, no por compasión, sino por justicia. Esa noche, al regresar a su habitación, tomó el velo con manos firmes. Lo extendió sobre la cama, lo contempló bajo la luz tenue de su lámpara y decidió que no lo escondería más. No porque necesitara validación externa, sino porque había entendido algo esencial. El valor de una mujer no se mide por el lugar donde nace, sino por el modo en que se sostiene ante los demás. Al día siguiente, apareció en el corredor principal con el velo sobre los hombros, no como adorno, sino como armadura. Las noticias en el palacio no viajaban en papel ni con mensajeros oficiales. Viajaban con las manos húmedas de las cocineras, con las miradas torcidas de los ayudantes de cámara, con las bandejas que se deslizaban entre las salas de mármol. Y esa mañana, el rumor llegó como un puñal envuelto en terciopelo. El sheik estaría por comprometerse con una princesa extranjera.
Nadie lo dijo en voz alta frente a Samira, pero las miradas la perforaban con una mezcla de lástima y disfrute venenoso. Era de esperarse, murmuraban. Siempre fue un entretenimiento pasajero. Ella no respondió. Solo bajó los ojos y continuó limpiando el jarrón junto al corredor de los retratos, como si cada movimiento fuera una oración silenciosa contra el desmoronamiento interior. No lloró. No preguntó. No fue a confirmar lo que todos ya daban por cierto, pero esa noche, al regresar a su cuarto, se quitó el velo con lentitud y lo dobló con una precisión dolorosa, como si fuera una piel que ya no le pertenecía. Lo guardó en la caja donde había llegado, y al cerrar la tapa, sintió que también cerraba algo dentro de sí. No era celos lo que sentía, era pérdida, y no de un amor consumado, sino de una posibilidad, de un gesto que había iluminado un rincón olvidado de su alma, y que ahora parecía extinguirse sin explicación. Al día siguiente, evitó pasar por los aposentos del sheik, se ofreció para otras tareas, limpió los establos, se ofreció a ayudar en la lavandería, incluso pidió recolectar hierbas en el mercado exterior. Cualquier excusa servía para alejarse del ala que ahora dolía más que cualquier herida visible. Pero incluso en la distancia, los ecos la alcanzaban. Se hablaba de una princesa llegada de tierras del norte, de ojos como almendra y modales de porcelana, de joyas heredadas y linajes antiguos, todo aquello que Samira nunca fue, ni pretendía ser. Una tarde, mientras regresaba del mercado con las manos perfumadas de albahaca y los pies cubiertos de polvo, se detuvo frente al jardín prohibido, el mismo donde, días antes, el sheik había revelado su pasado, el mismo que ella había tocado sin permiso y sin castigo. Cruzó el umbral despacio, como quien entra en una tumba sagrada. Allí, bajo el árbol de granadas, volvió a sentarse. Cerró los ojos y respiró hondo. No para resignarse, sino para recordar. Porque incluso si el mundo decidía volver a esconderla, ella ya había probado la luz. La mañana amaneció con un cielo tan limpio que parecía pintado a mano. En el palacio, sin embargo, el ambiente era denso como la niebla antes de una tormenta. Los sirvientes caminaban con más prisa de lo habitual. Los pasillos estaban llenos de arreglos florales, y se hablaba de una recepción discreta, pero importante. Samira, que ya había aceptado su nuevo lugar en la sombra, fue asignada a preparar uno de los salones interiores donde, supuestamente, se presentaría a la futura esposa del sheik ante el círculo íntimo del consejo. Trabajó en silencio, como siempre. Ni una queja, ni un gesto de desacuerdo. Pero dentro de ella, algo se había congelado. No tenía rabia. Era resignación. Terminó su tarea al atardecer, cuando los rayos del sol comenzaban a teñir de naranja las cúpulas del palacio. Estaba por retirarse cuando un joven guardia se le acercó con una expresión vacilante. Llevaba en las manos una caja de madera oscura, cerrada con una cinta de seda azul marino. Esto fue dejado para usted, de parte del sheik. Samira no supo qué decir, ni siquiera tomó la caja al principio. La miró como si dudara de su realidad. Finalmente, con un movimiento lento, la aceptó. Se retiró con el corazón agitado y las manos firmes. Esa vez no esperó a llegar a su cuarto. Entró al jardín prohibido y, sentada bajo el árbol de granadas, abrió la caja. Dentro encontró un collar. No era ostentoso, pero sí único. Una cadena fina de plata envejecida con una piedra azul en forma de lágrima, tallada con símbolos que ella no reconocía, pero que sentía antiguos como la arena del desierto. Junto al collar, una nota escrita a mano. Yo no necesito una princesa. Necesito una verdad que no tema quedarse. Samira leyó esas palabras una y otra vez, como si intentara encontrar una grieta, una trampa, un doble sentido. Pero no había nada escondido. Era simple, y era real. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su pecho se abría como una ventana cerrada por años. Esa noche, se puso el collar sin pensarlo demasiado.
y con él sobre el pecho, miró su reflejo en el espejo de su habitación. No se vio distinta, no se sintió otra, pero dentro de sus ojos había algo nuevo, una fuerza serena, un brillo que no venía del regalo, sino de la certeza de que no había sido elegida por lástima ni por capricho. Había sido vista, reconocida, y eso era mucho más que cualquier promesa. La noche cayó sobre el palacio con una delicadeza solemne. El cielo, despejado y profundo, mostraba un mar de estrellas que parecía extenderse hasta el mismo corazón del desierto. El aire estaba tibio, cargado de promesas no dichas. Samira caminaba lentamente por el corredor que llevaba al jardín interior, con el collar azul descansando sobre su pecho, brillando con un fulgor discreto bajo la luz de las lámparas de aceite. Nadie la había llamado, nadie la había guiado, pero en su interior sabía que algo la esperaba esa noche. No era un presentimiento, era certeza, como si el universo, por fin, se alineara con lo que tanto tiempo había permanecido contenido. Al cruzar la última arcada, lo vio. El sheik estaba solo, de pie junto al estanque de piedra, con la mirada perdida en el reflejo de la luna. Su túnica era sencilla, blanca, sin adornos, y sus manos estaban cruzadas a la espalda. No parecía un gobernante, parecía un hombre, uno que había llevado muchas máscaras durante demasiado tiempo. Al escuchar los pasos de Samira, no se volteó de inmediato. Esperó unos segundos antes de hablar, con voz serena, casi íntima. A veces, el desierto te hace creer que estás solo, hasta que alguien respira contigo. Samira se detuvo a unos pasos, sin invadir, sin retroceder. No respondió. Su silencio era una forma de presencia. Él giró lentamente. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, buscaron los de ella con una intensidad que no necesitaba palabras. Se acercó sin prisa, como si cada paso fuera una elección consciente. Cuando estuvo frente a ella, no tocó su rostro ni su mano. Solo habló. Yo no he ofrecido mi corazón en años, no porque no tuviera a quién, sino porque creí que ya no era capaz. Hizo una pausa. Luego, añadió, pero tú me enseñaste que el silencio también puede sanar. Samira bajó la mirada por un instante, no por vergüenza, sino por emoción, y cuando levantó los ojos de nuevo, el viento leve le acariciaba el rostro como una bendición. No hubo promesas, no hubo gestos dramáticos, solo un momento suspendido, como si el tiempo se negara a avanzar. El sheik levantó la mano y rozó con la yema de los dedos el collar que ella llevaba. Te queda perfecto, porque no lo elegí por tu cuello, sino por tu alma. Después, dio un paso atrás, como quien entrega una decisión. Samira, con el corazón latiendo como tambor sagrado, entendió que no se trataba de ser escogida, sino de elegir. Y en ese silencio lleno de luz, dio un leve asentimiento con la cabeza. Bastó eso, porque cuando dos almas se reconocen, las palabras sobran. Aunque la luna seguía brillando con la misma intensidad que la noche anterior, el aire en el palacio se volvió más denso. Era como si el mismo suelo advirtiera que algo se estaba gestando en lo profundo, en esos lugares donde las decisiones no se anuncian, pero se ejecutan con frialdad. El Consejo de Asuntos Internos, compuesto por hombres viejos, leales a la tradición más que a la justicia, había recibido rumores, no oficiales, no escritos, pero suficientes para inquietarlos. El sheik se estaba acercando peligrosamente a una sirvienta, una mujer sin linaje, sin herencia, sin apellido que garantizaran alianzas políticas, y eso, en su lógica, era inaceptable, no por celos personales, sino por lo que representaba, una amenaza al orden establecido. Las reuniones comenzaron a celebrarse a puerta cerrada. Samira no era mencionada por nombre, pero todos sabían de quién se hablaba cuando decían la intrusa, la influencia, la mancha. Mientras tanto, ella continuaba con su rutina, sin saber que su destino estaba siendo discutido por bocas que nunca la habían mirado a los ojos.
Aún así, algo en el ambiente le decía que su presencia ya no pasaba desapercibida por razones que iban más allá del afecto del sheik. Las miradas no eran solo de burla o incomodidad, ahora contenían cálculo, precaución, como si su sola existencia pudiera alterar estructuras que llevaban décadas construidas sobre privilegios e invisibilidades. Una tarde, al terminar de regar el jardín interior, Samira se encontró con una carta deslizada por debajo de su puerta. No tenía firma ni sello. Solo una frase escrita con letra firme. No todos aceptarán verte allí donde solo entran los nacidos para reinar. La leyó 3 veces antes de romperla. No porque temiera, sino porque comprendía el mensaje. Lo que había comenzado como un vínculo silencioso entre 2 almas heridas, ahora se enfrentaba al juicio de un mundo que no toleraba los milagros sociales. Aún así, esa noche no lloró. Solo tomó el collar azul que seguía sobre su pecho, lo besó con ternura y volvió a prometer lo que ya se había jurado antes. No daría un solo paso atrás. Lo que ella no sabía era que el sheik también había sido advertido. Uno de sus hombres de confianza, antiguo, fiel, pero temeroso, le dijo con palabras calculadas: si la eliges, perderás apoyo, tal vez respeto, y posiblemente, el trono. El sheik escuchó sin interrumpir, y después de unos segundos eternos, respondió con firmeza: entonces construiré otro trono, uno donde el valor no dependa de la cuna, sino del corazón. La madrugada llegó con un silencio espeso, de esos que anuncian que algo está por quebrarse. Samira no había dormido. Había pasado horas sentada frente a la pequeña ventana de su cuarto, observando cómo la oscuridad iba cediendo lentamente al primer azul del día. No lloraba, tampoco temblaba, pero dentro de su pecho, una tempestad se agitaba. Sabía que su presencia en el palacio ya no era solo una excepción, era una amenaza. No para el sheik, no para sí misma, sino para el orden invisible que siempre había dicho quién tenía derecho a ser vista y quién debía quedarse en la sombra. Cuando la primera llamada de oración se escuchó a lo lejos, Samira se levantó. Con movimientos precisos, dobló sus pocas pertenencias, retiró el collar azul de su cuello y lo envolvió en una tela blanca. No porque quisiera dejarlo, más porque sentía que debía devolverlo antes de partir. A cada paso hacia el ala privada del palacio, su corazón latía con más fuerza. No había dolor ni rencor, solo la certeza de que, a veces, el amor también necesita ser liberado, para no convertirse en prisión. Al llegar a los aposentos del sheik, el guardia la miró con sorpresa. No se anunciaba a esa hora, pero su mirada decidida bastó. Le permitieron entrar. El sheik estaba solo, revisando mapas sobre la gran mesa de mármol. Al verla, se incorporó de inmediato. No dijo nada, ella tampoco. Caminó hasta él y le extendió el pequeño paquete con el collar. No puedo quedarme donde no soy bienvenida, aunque mi corazón me pida lo contrario. Fue la primera vez que lo miró así, como mujer libre, no como empleada, no como sombra, sino como igual. El silencio entre ellos duró apenas segundos, pero bastaron para estremecer los cimientos del alma. El sheik dio un paso hacia ella. ¿Te vas sin luchar por lo que sientes? La pregunta no era una súplica, era un desafío. Samira tragó saliva, con los ojos firmes. Luchar no significa quedarme a cualquier precio, significa no negarme a mí misma. Y entonces, con la dignidad de quien ha elegido su camino, se dio media vuelta y comenzó a caminar. Solo alcanzó a dar 3 pasos. 3, porque después escuchó sus pasos, los del sheik, corriendo detrás de ella. Y una voz que no era orden ni promesa, era verdad. Entonces quédate, pero a mi lado, no detrás. La noche cayó con una suavidad extraña, como si el cielo supiera que algo sagrado estaba por suceder. El palacio, normalmente lleno de murmullos y pasos apurados, parecía haber guardado silencio por respeto.
En el patio de los Naranjos, iluminado apenas por lámparas de aceite y la luz opaca de la luna, Samira y el sheik se encontraban de pie, frente a frente, sin testigos, sin adornos, sin guías. No había protocolo ni ceremonia, solo dos almas desnudas de miedo. Él no vestía túnicas bordadas ni llevaba corona alguna. Ella tampoco usaba velo, no porque lo rechazara, sino porque esa noche no necesitaba cubrir nada. Ya no. Ambos permanecieron callados durante largos segundos. El viento se colaba entre las ramas, arrastrando el perfume de las flores abiertas. A lo lejos, el canto de un ruiseñor rompía la quietud con notas suaves, casi irreales. El sheik extendió una mano hacia Samira, pero no para tomar la suya, sino para colocarla sobre su pecho. Aquí está lo que soy cuando nadie me ve. Aquí está lo que te ofrezco. Su voz no tembló, pero sí se quebró levemente, como si al decirlo, liberara un peso antiguo. Samira no respondió con palabras. Cerró los ojos y bajo la palma de su mano, sintió el latido firme de su corazón. No necesitaba más pruebas. No hubo juramentos tradicionales. En su lugar, un silencio lleno de significado. Un acuerdo sellado por el aire, el fuego de las lámparas, la tierra bajo sus pies y la luna testigo de todo. Él la miró como quien reconoce su hogar después de un largo viaje, y entonces, en voz baja, con una ternura contenida, dijo: «No te elijo por rebeldía, ni por deseo, te elijo porque tu verdad me hace libre». Samira, con lágrimas silenciosas, asintió sin temer, porque por primera vez en su vida, su existencia no era tolerada, era honrada. Al cerrar ese momento, él dio un paso atrás y declaró: «No quiero que seas parte de mi vida en secreto. Quiero que seas parte de mi historia, frente a todos». Y aunque sabía que habría consecuencias, que los rumores se intensificarían, que los consejeros protestarían, no le importó. Porque había algo más fuerte que el poder y más sagrado que la tradición. La verdad compartida entre dos seres que no se buscaron, pero se encontraron. La noticia no fue anunciada con trompetas ni escrita en los muros del palacio. Se propagó como lo hacen las verdades que no pueden ser contenidas, en susurros que se convirtieron en oleadas, en miradas que no sabían si admirar o condenar. El sheik se casaría. No con una princesa extranjera, ni con la hija de un diplomático, ni con una heredera escondida. Se casaría con Samira, la mujer que entró al palacio limpiando sus suelos y terminó tocando las fibras más profundas de su alma. Las reacciones fueron muchas y todas intensas. Algunos empleados murmuraban con burla, otros bajaban la cabeza con respeto, y los miembros del consejo callaban. No por aceptación, sino porque sabían que habían perdido una batalla que nunca entendieron del todo. El día elegido fue uno sin ostentación. No hubo alfombras rojas, ni telas importadas, ni joyas que cegaran al sol. El patio del jardín interior fue adornado con flores locales, recogidas por las mismas manos que, durante meses, habían sido invisibles. Los músicos eran ancianos del pueblo, los mismos que solían tocar en las celebraciones de cosecha. Y los invitados eran aquellos que habían compartido con Samira los pasillos, las cocinas, las bibliotecas. No fue una boda de estado, fue una ceremonia del alma. Samira apareció vestida con una túnica blanca sencilla, sin bordados ni velos, pero con una elegancia imposible de imitar. Caminó descalza sobre pétalos de dátiles y azahares, sosteniendo en la mirada una fuerza serena que paralizó al palacio entero. No llevaba corona, no la necesitaba. Su dignidad era su joya más visible. Y cuando se colocó frente al sheik, quien la esperaba con el mismo atuendo blanco y una expresión que parecía contener siglos de espera, no hubo discurso. No hubo votos escritos, solo miradas, solo gestos, solo el silencio más poderoso que el palacio jamás había presenciado. El anciano que presidía el acto, un sabio que no ocupaba cargos, pero sí el respeto de todo el reino, alzó una mano y declaró en voz firme:
lo que ha sido unido por la verdad, que no sea desatado por la costumbre. Y entonces, el pueblo que observaba desde las terrazas superiores aplaudió. Algunos lloraban, otros simplemente cerraban los ojos, porque lo que estaban viendo no era una unión forzada ni estratégica. Era la evidencia viva de que el amor, cuando es real, no necesita permiso. Pasaron los días después de la ceremonia, y aunque los muros seguían siendo de mármol y las columnas tan altas como siempre, el palacio ya no era el mismo. Algo en su aire había cambiado, como si las piedras, los patios y hasta las fuentes hubieran soltado una exhalación antigua. Samira no llegó a ocupar un trono, ni pidió títulos, ni modificó el protocolo real, pero su sola presencia, constante y silenciosa, comenzó a transformar lo que durante años había permanecido estancado en solemnidades vacías. Caminaba por los corredores con la misma naturalidad de antes, saludando a cada persona con una sonrisa verdadera. Ya no era la mujer que limpiaba el suelo, tampoco una reina adornada. Era una guía, una presencia que inspiraba respeto sin imponerlo. Fue ella quien propuso abrir las puertas del ala oeste para convertirla en una biblioteca comunitaria. Fue ella quien pidió que los alimentos excedentes del banquete real se distribuyeran entre los pueblos vecinos, no por caridad, sino por justicia. Y fue ella quien empezó a visitar las cocinas sin previo aviso, no para vigilar, sino para escuchar. Las mujeres que antes murmuraban a sus espaldas, ahora la llamaban Señora Samira, con cariño. Los hombres del consejo, aún incómodos, ya no podían negar su influencia, porque lo que ella movía no era poder político, era conciencia. En el jardín interior, las flores crecían con más vigor. No era magia, era cuidado. Las fuentes ya no estaban secas, volvían a cantar como en épocas antiguas. Se decía que el viejo halcón del sheik, antes arisco, ahora se posaba tranquilamente cerca de ella, como si reconociera en su quietud una forma superior de fuerza. Y los niños del personal, que antes no tenían permitido correr por los pasillos, ahora podían jugar 1 hora al día en los patios del ala norte. Samira los observaba desde las ventanas altas, con una ternura que desarmaba a todos. Una tarde, uno de los sabios más antiguos del reino, hombre reservado, observador incansable, fue visto murmurando al oído de su discípulo mientras miraba a Samira cruzar el claustro. Dijo: «La sangre funda imperios, pero es el alma la que los mantiene vivos». Y en ese instante quedó sellada la comprensión silenciosa de lo que Samira había logrado. No había llegado para reinar, había llegado para sanar, y el palacio, por fin, respiraba diferente. Las primeras lluvias cayeron sobre el palacio como una bendición silenciosa, inesperada en medio de la estación seca. El cielo se abrió una madrugada y lloró una lluvia fina, constante, que impregnó los muros, los naranjos, las tejas, como si el desierto entero se lavara de antiguas penas. Samira despertó con el sonido del agua cayendo sobre las piedras del jardín, y sin pensarlo, se envolvió en una manta ligera y salió descalza al patio. Caminó lentamente, dejando que cada gota le hablara de renacimiento. En su vientre latía otra vida, una que apenas comenzaba a hacerse notar, pero que ya lo cambiaba todo. No dijo nada al sheik al principio. Quería guardar ese secreto solo para ella unos días más, como se guarda una llama frágil de los vientos. Pero su cuerpo, su andar y su sonrisa diferente comenzaron a hablar por ella. Fue durante una mañana de primavera temprana, mientras compartían dátiles y pan tibio en el salón del oratorio, que él la miró con una dulzura distinta. No preguntó, no presionó, solo dijo: «Lo sé, no por tus gestos, por tu luz». Y en esa frase, Samira sintió que todas sus cicatrices encontraban, al fin, sentido. A medida que los días pasaban, el palacio se preparaba en silencio. No hubo anuncios oficiales, pero los corredores comenzaron a llenarse de flores frescas.
Las telas cambiaron de tono, los platos en la cocina se volvieron más suaves, más tibios. Las mujeres mayores del personal la rodeaban con discreta ternura, le ofrecían infusiones, le enseñaban remedios antiguos, le contaban historias de partos bajo la luna. No era una preparación para un heredero real. Era un ritual colectivo para celebrar la llegada de una nueva etapa. Una que no nacía solo de la sangre, sino de la esperanza. Una noche, bajo las estrellas, Samira acariciaba su vientre en silencio. El sheik se acercó por detrás, la rodeó con sus brazos y apoyó el rostro en su hombro. No hablaron, solo se quedaron ahí respirando juntos. Y entonces, como si el universo les hablara, una ráfaga de viento tibio se coló entre los árboles. Era una promesa, no de futuro, sino de permanencia, porque lo que estaban construyendo ya no era una historia de amor imposible. Era una historia nueva, una donde los finales felices no eran premios, sino justicia. 5 años después, el palacio amanecía envuelto en una luz suave, dorada y tibia, como si el sol hubiera aprendido a mirar con ternura. No era solo la arquitectura la que se había transformado, sino el espíritu del lugar. En los jardines, los rosales crecían más altos. Los naranjos ofrecían frutos dulces todo el año, y el murmullo de las fuentes sonaba como una canción continua de gratitud. En medio de ese paraíso recuperado, Samira caminaba lentamente por el sendero de piedra, con su túnica de lino claro y un velo delgado que apenas rozaba sus hombros. A cada lado, 2 pequeñas figuras la tomaban de la mano. Sara, de cabello espeso y ojos intensos, caminaba con paso firme como su madre. Malik, con energía desbordante, reía con cada mariposa que se cruzaba en su camino. Eran sus hijos, sus raíces, su milagro. El sheik los esperaba junto al estanque principal, donde solía meditar al amanecer. Sus canas comenzaban a asomar entre la barba, pero su mirada era más joven que nunca. Al verlos, se incorporó con una sonrisa tranquila y extendió los brazos. Los niños corrieron hacia él sin dudar. Samira los observaba desde unos pasos atrás, no por distancia, sino por contemplación. Ver a ese hombre, que un día creyó haberlo perdido todo, rodeado de risas, tierra y amor, era su mayor regalo. Y sin que nadie lo dijera, todos sabían que el verdadero legado del palacio no era el poder ni la sangre real, sino el cambio que ella había traído con su forma de mirar el mundo. Esa tarde, los trabajadores del palacio colocaron una placa de piedra junto al jardín que había sido restaurado bajo las manos de Samira. No llevaba su nombre completo, ni un título nobiliario. Solo decía, aquí floreció el alma que enseñó al poder a volverse humano. No hubo ceremonia. No se convocó al consejo. Fue un gesto espontáneo del pueblo, de los jardineros, de las cocineras, de los maestros que ahora daban clases dentro del ala que antes era cerrada al público. Porque lo que Samira sembró no fue solo justicia, fue pertenencia. Y cuando la noche cayó sobre el desierto, como una caricia que lo envuelve todo, el palacio encendió sus lámparas. No para alumbrar la riqueza, sino para iluminar un nuevo tiempo. Samira, sentada junto al sheik en la terraza alta, observaba a sus hijos dormidos en sus brazos. Respiró profundo, cerró los ojos por un instante y supo que no había cuento de hadas. Había historia, y era suya, y era real, porque cuando el amor nace del respeto y la dignidad vence al miedo, no hay destino que no pueda ser reescrito. Ese no era el final. Era apenas el comienzo de todo lo que merecía ser vivido. Si esta historia te tocó el alma, no la dejes morir aquí. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de este viaje fue también un reflejo del tuyo? Porque a veces, compartir un relato es comenzar a sanar.